me dices que es obligado en Nativa Selecta empezar la entrevista con esta pregunta. ¿Un olor y un sabor que te reconforte? Sería el olor a rosas, sin ninguna duda, y el sabor de un arroz con leche hecho por una madre. La segunda pregunta, ¿quién soy yo? Bueno, pues lo que no soy, sé lo que no soy, que es el personaje, esa imagen artificial para ser aceptado y amado por los demás, que tenemos que trascender todos y que era necesario para vivir la dualidad. Entonces, en esa trayectoria, desde que era pequeño, tenía una intención siempre de ayudar a los demás, pero desde un punto de vista siempre de coherencia. La coherencia en mí ha estado impregnada en todas las cosas que yo hacía. Y todo aquello que yo he ido experimentando en la vida ha sido lo que de inmediato he compartido con los demás. Es decir, yo lo experimentaba en mí y por coherencia, en este caso lo trascendía, y por coherencia lo utilizaba como una herramienta útil para los demás. Es decir, yo era mi propio laboratorio de vida en mi interior para luego poder compartirlo con las personas, ¿no? Independientemente de que mis fuentes de recursos y de conocimiento provinieran de diferentes vías. Siempre he sido absolutamente autodidacta. Por tanto, es una evolución natural, ¿vale? Es una evolución natural de mi vida. La primera parte sería en 3 partes, como te compartí con la página web. En la primera parte, amar a mi cuerpo físico, pues bueno, pues este lema que me autocomprometí, moriré joven lo más tarde posible. Cuando era pequeño, pues en un entorno familiar con enfermedad, ¿no? Y que mi padre a los 8 años yo le dijera adiós por una enfermedad, ¿no? Y luego unos años después tuviera que vivir de sobrepeso, pues hizo que me comprometiera conmigo a amar mi cuerpo físico y desde entonces pues me dedico al mundo del cuidado físico. La segunda etapa fue resolver mis propios conflictos emocionales y evidentemente tuvo que ver con todo lo que es el amar, ¿no? El amar de pasar de un amor absolutamente condicionado. Yo te pongo esto y tú eliges lo que quieras, ¿vale? De un amor absolutamente condicionado en una relación de 30 años, una relación kármica, clara, una experiencia magistral para aprender todo lo que tenía que experimentar en una relación de dependencia, de supervivencia, lógicamente, de una atracción muy fuerte en salvar hacia una víctima y al contrario, y experimentar todo lo que es el amor absolutamente condicional para ahora trascender todo esto y experimentar el mayor amor incondicional. Jamás percibido por mí ni experimentado en ninguna realidad que yo haya visto. Y la tercera parte es vivir desde el alma, ¿no? Una vez identificado esta segunda parte y resuelta, pues me comprometí a esto que en mi interior ya desde pequeño había, ¿cómo te diría? Había estimulado diferentes intenciones de religiones, de todo lo que era la parte espiritual, pues diferentes experiencias en el catolicismo, en el cristianismo, para saber sobre esto, sobre la espiritualidad, porque era lo único que se podía conocer. Y esa inquietud, después, paso del tiempo, una vez terminado la segunda etapa, pues me comprometí a vivir desde el alma y manteniendo para mí los 3 valores más importantes, que es el amor incondicional, la gratitud incondicional y la confianza incondicional de que estamos siendo guiados en todo momento. Esta sería la segunda pregunta. ¡Wow!
Preguntarle a Sergio que hable un poco sobre su filosofía de vida, preguntarle sobre su filosofía de vida, o su filosofía ante la vida, está genial. Lo de un poco, muy difícil, entre otras cosas porque yo estoy en el chakra de la laringe ahora y hablo, siempre lo he hecho, pero ahora hablo por los codos, absolutamente. Mi filosofía de vida en este momento, en este nivel de conciencia que tengo en este instante que me haces la pregunta, en este día que te respondo, el día 10 del 8 del 2020, en todas estas circunstancias que estamos viviendo, en este despertar de la conciencia, te diría que es eh, cumplir con mi misión de vida. Eh, y mi misión de vida se trata, que es la única que me va a hacer feliz, la felicidad es eh, individual, por eso lo que puede hacer feliz a una persona para otra no tiene por qué serlo, porque cada uno venimos a un cometido concreto, una misión concreta en la vida, al servicio del propósito de vida. Y cuando nosotros identificamos esta misión de vida y vivimos en coherencia con esa misión de vida, eh, con nuestros dones y nuestros atributos que nos regalaron y lo despertamos, es cuando empezamos a ser felices. Es la auténtica y verdadera felicidad. Por eso cada uno tiene su propia, hay diferentes verdades, pero cada uno tiene su propia verdad. La verdad más importante es la verdad individual, la verdad de quién eres tú y qué es lo que realmente te hace feliz. Lo que te hace feliz, quién eres tú, son tus dones, tus atributos, todo lo que te validaron para que tú vinieras aquí a compartir con los demás, y lo que te hace feliz es justamente pues esa misión de vida que te has comprometido en el plan del alma para, para hacer crecer tu conciencia desde tu particular forma de ver la realidad. Mi filosofía de vida es que el despertar a las personas a través de esta misión de vida para que ellos mismos sean los creadores de su propia realidad y se comprometan ellos a crear su red y su estructura para ser felices y contribuir en un mundo mucho mejor, en un mundo repleto de personas conscientes que expanda la conciencia del universo de forma individual. Por eso somos individuos con conciencia individuales, con huellas dactilares individuales, con una forma de interpretar la realidad, es decir, la expresión del amor, la conciencia infinita, de forma única y especial, con esos atributos y con esos dones que nos dieron. Y esto que sería una expansión de la conciencia infinita, de la conciencia del todo, la conciencia universal, hacerlo con el libre albedrío, ¿vale? Si no existiera el libre albedrío y no existiera esa individualidad, no tendría ningún sentido que hubiera 7.700 millones de almas en este momento, porque cada uno tiene que expandir su manera única y singular de entender el amor. Y mi filosofía es despertar a las conciencias para que cada uno se haga responsable de lo que han venido a compartir con los demás. Es decir, el universo necesita que cada una de las personas se despierte, que salga de la cueva de Platón y vea que la realidad es infinitamente más grande y que es inmensa y expansiva y que todos los potenciales son infinitos. Y que cuando las personas despiertan, pues hacen su contribución individual, que ni más ni menos es su propia felicidad y la felicidad del universo para expandir esta conciencia. En la cuarta pregunta me dice, eres una persona inquieta, salta a la vista y te has formado en diferentes áreas de trabajo, físico, mental, espiritual, yo diría también emocional. Estos aspectos son independientes o deben tratarse para conseguir un objetivo. Tú pones un ejemplo, si deseo liderar un nuevo proyecto empresarial, ¿qué aspecto o plano de mi vida debo potenciar para ello? ¿O es un trabajo de integrar todos los aspectos de mi vida, incluida la forma física? Para ganar dinero he de sacrificarme en mi plano espiritual. Bueno, el fragmentar nuestros yos es un modelo que ya forma parte de un mundo que ya no existe, que nos hace sentir separación con nosotros mismos, puesto que nosotros somos
un ser, es un ser en diferentes cuerpos, cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo emocional, eh, cuer- cuerpo mental, álmico, espiritual, etcétera. ¿Bien? Dividir eso es como, no sé, como eh, separar una pierna de tu cadera o un brazo de tu tronco o, o la cabeza del tronco, ¿no? No tiene ningún sentido, todos somos el ser, todo es el ser. Por tanto, cuando nosotros nos transformamos en el conjunto del ser, ¿bien? Somos todo eso, lo que te he mencionado. Cuando hacemos un proyecto, ese proyecto que tú haces, un proyecto empresarial, ahora las empresas, quizás, bueno, por las preguntas que me haces después, tienen que ser empresas conscientes. Y bueno, si te sirve de aclaración para después, pues te la hago ahora. Las empresas conscientes son empresas que tienen que entender el concepto del nuevo modelo de la vida. El nuevo modelo de la vida no es lineal. Pasamos de la linealidad masculina a la circularidad femenina. ¿Y esto qué significa? Cuando nosotros consumimos algo, nosotros lo consumimos hasta ahora de forma lineal. Es decir, cogemos un servicio, un, objeto, nos lo consumimos como tal, lo gastamos y lo tiramos, lo descartamos, lo expulsamos, lo excretamos, ¿vale? Esto es una estructura eh, que lo hacemos en todo. Lo hacemos desde los chakras más inferiores, que son los chakras de supervivencia, en el cual el primer chakra sexual utilizamos la sexualidad para consumir, para un intercambio de supervivencia. Tú me das, yo te doy, no me ha dado suficiente. Cuando nosotros estamos en el chakra 2, cuando estamos en la asimilación, lo hacemos desde el punto de vista de la supervivencia también, ¿no? Asimilamos el consumo de cualquier cosa, ¿vale? En nuestra vida para desecharlo, ¿no? Y cuando estamos en el chakra 3, pues tiene que ver someter a los demás para que podamos sobrevivir, ¿no? Todo esto lo hacemos desde un trabajo lineal, masculino, que ya desaparece, el predominio. Que es obtengo algo, lo consumo y lo desecho. Ahora las empresas tienen que ser una empresa con visiones circulares femeninas. No solo ya de la mentalidad en sí, en el concepto, sino circularidad. Es decir, todo lo que yo adquiera es para el beneficio de todos, incluido de mí también. ¿Bien? Algo que tiene que ser regenerado por sí solo. Como lo que se está intentando implantar de esta agricultura autosostenible, es la energía toroidal, es una energía que el universo nos lo explica, autosuficiente, se autogestiona solo por la propia energía de esa experiencia. Y no es no es consumir la vida, ni consumir el tiempo, ni consumir la comida, ni consumir el coche, sino es vivirlo como tal. Y para vivirlo nos incluimos con un modelo de vivirlo, es decir, un modelo de experimentarlo para que otros también lo puedan usar, otros también lo puedan contemplar y otros lo puedan reutilizar, ¿vale? No con este concepto universal de que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Pero en un modelo lineal, es un modelo de consumo, es de, pues desechar aquello que ya no necesito. Y por tanto, todo lo que tiene que ver con el dinero, el dinero es la consecuencia de lo que nosotros compartimos con los demás, el valor que damos, pero es un valor no lineal, es un valor circular, es una aportación a los demás para que los demás puedan disfrutar de lo que tú les compartes a ellos y puedan redescubrirse a ellos mismos y vivir en coherencia con quienes son, ¿vale? Por tanto, el dinero es la consecuencia
de tu propia felicidad. El dinero es la consecuencia de tu propia forma de vivir esta nueva fase eh, eh, planetaria que estamos viviendo. Y planetaria porque estamos lineados también con otros astros, ¿no? Bueno, me enrollo más que una persona. Bueno, buena pregunta la quinta, y creo que puedo aportar mi visión. Nadie tiene la verdad absoluta, simplemente es algo que puede resonar en los demás. Hay dos formas de enfocarse en este momento con la realidad que estamos percibiendo. Una puede ser enfocarnos en la destrucción, en todo lo que se está destruyendo, se está descomponiendo, se está desmoronando, o enfocarnos en la construcción de todo lo que ya existe con solución. Frente a un aparente problema, ya existe su propia solución inherente. Lo que pasa es que la mayoría de las personas están enfocados justamente en todo lo que se está deshaciendo. En este momento se está polarizando toda esta percepción de la realidad. Las personas que están apegadas a un modelo en una era que desaparece, que es la era de Piscis, una era lineal, masculina, una era que siempre tenía que haber un líder, los demás seguían. Si estamos apegados a esa era, toda la estructura que tiene que ver con la supervivencia de esa era, tendremos que defendernos, lógicamente. Y defendernos es como defenderse cuando un barco se está hundiendo. No va a haber ética, no va a haber moral, simplemente supervivencia. Y el barco se hunde. El Titanic, por muy grande que sea, se hunde. O nos enfocamos en la creación, en todo lo que está emergiendo, que es nuevo, que es gigante, esta nueva conciencia de una nueva era de Acuario, una nueva era que despertamos las conciencias individuales, no para que siga nadie, sino que para que cada uno justamente se hagan responsables de ellos mismos, dejen de victimizar y empiecen a ser el máximo responsable de su propia realidad, compartiendo, como te he dicho antes, sus dones, sus atributos, y viniendo a cumplir lo que han venido a cumplir, que es su misión de vida, siendo felices. Por tanto, no tenemos que defendernos de nada, tenemos que ser responsables, porque si nos defendemos ya estamos siendo, subconscientemente estamos creando una realidad de que alguien nos está atacando, y eso no es real. Algo está emergiendo y que nada es casual, que además en febrero se alinearon dos planetas, que yo no sabía sobre la astrología, y tampoco sé ahora, pero sí que es una realidad, que se alinearon pues dos planetas, Saturno y Plutón. Imagínate si la Luna tiene un influjo importantísimo en nuestra realidad, entre otras cosas la vida. Muchas embarazadas nacen con el influjo de la Luna, o todas las sombras de las personas aparecen cuando viene luna llena, de ahí el término lunático, ¿no? Imagínate la influencia de la Luna si lo comparamos con, por ejemplo, con Saturno y Plutón. Plutón es una energía de destrucción, pero destrucción de aquello que es una ilusión, y que coincide además con la era de Piscis, ¿no? Y ahora esta energía está acompañada a la vez, la destrucción con la solución, que es la de Saturno, que es una energía de reconstrucción. Es decir, si yo quiero sembrar algo nuevo en un terreno que es maravilloso, primero tengo que arrancar de raíces todas las malas hierbas. No hay otra fórmula. No podemos sembrar algo nuevo para que sea un jardín maravilloso de flores si tenemos todavía malas hierbas, porque lo único que va a hacer es destruirla. Y hay que hacerlo con la energía de Plutón, es decir, tenemos toda la energía necesaria por eso hay tanta polarización, para que la gente diga, ya está, se acabó. Quito esto de mi vida, dejo de ir de forma individual siempre. Y por tanto serán fractales de lo que suceda en el exterior de nuestra propia conciencia, de haber destruido, dejado ir lo que es ya antiguo, desfasado, caducado, y permitir construir
con esa semilla maravillosa un jardín inmenso que sea pues infinito y expansivo. En la siguiente pregunta me preguntas algo que es importante tenerlo claro, porque hay una parte de nosotros está apegado a algo que se derrumba. Es un apego no solo del mental y emocional, sino muy, muy, muy físico, de todas las memorias que tenemos en nuestras células, de nuestros ancestros, lo que hemos vivido en el útero materno y también, por supuesto, de lo que hemos vivido en nuestra vida contemporánea. Por tanto, hay una fórmula que es muy importante tenerla en cuenta, que es los mecanismos que tenemos entrenados para reaccionar ante un estímulo. Es decir, hemos estado condicionados a reaccionar como consecuencia de la supervivencia, ¿vale? Entonces, desde el estímulo a la respuesta hay prácticamente ningún espacio, es inmediato, ¿no? Sabes que hay tres cerebros, pues está el reptiliano mamífero y luego está el neocórtex. Bueno, pues los primeros cerebros son lo más, digamos, de supervivencia, además pertenecen con los chakras inferiores. Cuando la respuesta es rápida, nosotros lo que hacemos es crear una realidad que no queremos volver a repetir, que nos hace sentir de una manera, ¿vale? Y este circuito de una respuesta adaptativa rápida para sobrevivir en el momento concreto, es decir, si yo estoy sintiendo miedo, pues reacciono para defenderme y ataco y digo algo o persigo a alguien o actúo. Esto va a generar unas consecuencias que a la vez me va a hacer sentir peor. Entonces ahora en este circuito vicioso no podemos salir. Es un círculo que no podemos salir, salvo que hagamos algo que es lo primero que yo recomiendo, que es entrenar la atención plena. Parecido al mindfulness, no todo, pero sí, en esta línea, entrenar la atención plena. Es decir, entre el estímulo y la respuesta, si antes era subconsciente y se generaba ese mecanismo subconsciente de defensa, de supervivencia, ahora pone la atención plena para la observación, para entrenar una parte de nuestro cerebro, una parte de observación, de conciencia, y desentrenar una parte del cerebro de supervivencia. Entonces yo le recomiendo espacio entre el estímulo de la emoción, ¿no?, y la respuesta, no responder. Respiraciones, por supuesto, y entrenar la atención plena, que por eso hemos creado para septiembre la plataforma de meditaciones guiadas, para que la gente entiendan, que lo más importante es empezar por las meditaciones, que es lo que está en nuestro interior y lo que nos ayuda. Y una de ellas, la que más puede ayudar en ese sentido, es de atención plena. En la pregunta 7 me dices, un detalle sin valor económico que te haga feliz en grado sumo. Bueno, una de la misión más importante en mi vida, después de todo lo que he experimentado y lo que he descubierto sobre la espiritualidad, sin ninguna duda, para mí el mayor valor en la vida, para mi felicidad, es sublimar el amor incondicional. Eso es lo que lo tengo absolutamente clarísimo. La sublimación del amor incondicional, es decir, ayudar a despertar la conciencia del amor incondicional a cada uno para que ello a su vez lo hagan los demás. Y esa sublimación se basa en formar las personas en las herramientas para autodespertar su amor incondicional y de que ellos a su vez lo hagan con otras personas. Ese sería mi mayor elemento de felicidad. En la pregunta 8 hay una parte muy importante que tenemos que entender. Como decía Buda, la base del sufrimiento del ser humano está en la determinación de salir rápidamente del dolor para buscar el placer. Y también los anhelos, lo que llamaba Buda, los anhelos, que son los apegos. Es decir,
lo que nosotros creemos que, que es lo mejor es salir por supervivencia de lo que creemos que tenemos que huir, que es el dolor. El dolor es necesario para entender la vida, lo que vamos a experimentar, para entender dónde tenemos que poner el foco, ¿vale? Es como el dolor físico. Yo puedo entender el dolor físico cuando yo hago un entrenamiento físico, simple y llanamente. Imagínate que estamos haciendo yoga, estamos haciendo body balance y estamos haciendo un guerrero y estoy bajando profundamente, guerrero al sol, por ejemplo, elevo los brazos, flexiono la pierna adelante, estiro de atrás, bajo profundo, pecho al cielo y obviamente tus músculos están contraídos y esa contracción te genera aparentemente un dolor, conceptualmente como dolor. Pero simplemente lo que está ocurriendo es que tu cuerpo te está advirtiendo que hay una intensidad. Y esa intensidad, si la hacemos a través del yoga, es una intensidad como de sentir de que estoy vivo, de que mis músculos se contraen. Y es consecuencia fisiológicamente del ácido láctico, ¿vale? Pero si yo eso lo interpreto como que tengo que salir rápidamente de ese dolor, buscaré el placer. Es decir, no lo hago. Eso lo hacemos absolutamente en todo. Es decir, hay un dolor, tengo que salir del dolor. Busco el placer. Voy huyendo continuamente del dolor. Pero da la casualidad que el dolor es justamente lo que yo estoy atrayendo para transformar mi realidad. Y una cosa es dolor, que es necesario para que rápidamente trascendamos y evolucionemos. Y otra cosa es el sufrimiento. Y el sufrimiento viene de forma continuada cuando estamos huyendo del dolor de forma incesante. Entonces, este concepto separar del dolor y el sufrimiento es importante. ¿Las transformaciones son dolorosas? Siempre son dolorosas. Es imposible que no lo sean. Es absurdo, es infantil pensar que no podemos evolucionar si no hay dolor. Pero el dolor es puntual. Te duele un momento. Y luego cuando tú lo trasciendes, cuando tú aprendes del mensaje de la emoción, entonces cuando ya evoluciona. Pero si tú evitas el dolor, lo que estás haciendo es prolongando el sufrimiento, que es eterno, que no termina hasta que no hagan la evolución, ¿vale? Por tanto, todos mis programas están basados en entender y hacernos responsables de tanto Emotional Fullness como Biofulness, como evidentemente el retiro de Spiritual Fullness. Todo está basado en eso, en entender la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es necesario para la evolución, el sufrimiento solamente genera perpetuar aquello que nos impide ser felices. La novena y última pregunta que me dices, ¿puedes compartir con nosotros un sueño confesable que te quede por cumplir? En realidad es por materializar, ¿no? Porque las creaciones cuánticas están en nuestro interior. Nosotros, si queremos lograr algo en la vida, tenemos que subir la vibración, es una frecuencia, ¿vale? Que tú naces de partida, ¿no? Entonces, que tiene que ver con todo lo que tienes que experimentar para llegar a esa frecuencia. Entonces, tú tienes que subir tu frecuencia para que aquello que tú quieras alcanzar, te alcance por frecuencia. No tienes que ir tú a ello, sino que esos por frecuencia se acerca a ti. Para mí el sueño confesable es, es vivir desde un lugar muy concreto de España, en la playa, justo en la playa, en un lugar, en un espacio sagrado para mí, donde yo poder ayudar a cientos de miles de personas a través de la tecnología, disfrutando de la inmensidad del mar y de la inmensidad de ese espacio. Eso para mí sería la sublimación de mi felicidad. Es decir, hacerlo todo online, incluido pues no solo las meditaciones grupales, no solo los cursos online, aunque eventualmente pueda hacer pues cursos grupales como el retiro,
incluso en los retiros hacerlo en ese lugar también, o en lugares más grandes. Y también, por supuesto, hacer actividad física en streaming, en directo, especialmente todo lo que tiene que ver con el yoga, con esta filosofía de mezclar eh, yoga con música y con fluidez, ¿no? No con rigor, no con disciplina, sino con disfrute. Abrazar en lugar de golpear. Gracias, aquí cierro mi entrevista y bienvenida al universo de Sergio Llull.